Abramos nuestras Biblias en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, comenzando en el verso 10. Mateo 18, comenzando en el verso 10. ¡Cuidado! Mirad, mucho ojo, no menosprecien, no miren sobre el hombro, con ojos altivos a uno de estos pequeñitos. Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Si estamos en la sombra, con un poquito de frío. Si estamos en el sol, con un poquito de calor. Pero Señor, con un deseo en nuestros corazones puesto por ti para escuchar tu palabra y ponerla por obra. Eso solamente puede ser obra de tu Espíritu Santo, quien pone el hacer como el querer por tu buena voluntad. Abre pues nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y que contemplando en ella tu misma gloria, Señor, sigamos siendo transformados a tu imagen, Señor, como por tu Espíritu. Oramos esto y más los semillosos quienes decimos, así sea, amén y amén. Continuamos con nuestro estudio y reflexión de este cuarto sermón de los 5 con los que Mateo nos presenta su evangelio. Estos 5 sermones, digamos, son la arquitectura literaria, los postes donde Mateo sostiene la preciosa narrativa de la persona y el ministerio de Jesucristo. Su bosquejo es la presentación del Mesías del capítulo 1 al 4, del capítulo 4 al 16, el ministerio del Mesías y del 16 al final, la pasión del Mesías. Estamos en el cuarto sermón. Ya no es un sermón de entrenamiento como en el capítulo 10 a sus discípulos para extender el reino de Dios. No es un entrenamiento misionero hacia afuera de la iglesia. Ahora ese entrenamiento es cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, le escribe Pablo a Timoteo, la cual es columna y estandarte de la verdad. ¿Cuáles son los valores de la familia de Dios? ¿Cuáles son los peligros que la familia de Dios enfrenta? ¿Cómo podemos medir el éxito dentro de la familia de Dios? Los versos 8 y 9 de la semana pasada, donde dejamos la lectura, nos pusieron a temblar. Permítanme recordárselos, por favor. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Nuestra reflexión, nuestra conversación en células fue aquellos pies que no están calzados con el apresto del evangelio de la paz. Aquellos pies que en nosotros penden inútiles. No sirven más para nada. Las manos que no sirven para amar, para servir. Las manos que se cierran para pensar solamente en nosotros y no se abren para suplir en el nombre de Jesús las necesidades de nuestros hermanos. Sería mejor que fuesen cortadas. Los ojos que miran con altivez, con orgullo, con desprecio al hermano, sería mucho mejor cortarlos que usarlos para deshonrar a nuestro Dios. ¿Qué significa todo esto? En el contexto, repito, de los valores, de los peligros y de cómo mide la familia de Dios el éxito. Bien, pues estos 5 versos, 10, 11, 12, 13 y 14, les he titulado La familia de Dios, segunda parte. 3 reflexiones muy sencillas. 3 reflexiones. La primera es, ¿qué es lo más valioso en la familia de Dios? Versos 10 y 11. En segundo lugar, ¿cuál es el peligro
del que Jesús nos alerta. Verso 12 y finalmente 13 y 14, ¿cómo podemos medir el éxito en la iglesia de Jesucristo? Verso 10, si me acompañan nuevamente con la lectura. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son estos pequeñitos a los que Jesús se refiere? En el verso 6, con claridad, Jesús dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Otra vez, este mensaje es para los discípulos, a fin de equiparlos para servir mejor a los discípulos. Habla pues de la familia de Dios. Estos pequeñitos pues no están afuera de nosotros, están dentro del compañerismo, de la comunión, de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Jesús nos invita a poner mucha atención, a mirar, a tener mucho cuidado con no menospreciar, no mirar hacia abajo, no mirar sobre el hombro a ningún creyente que ha puesto su confianza en Jesucristo. Y nos lo dice de varias maneras. El uso de esta ilustración de los ángeles, sus ángeles ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Muy interesante porque efectivamente en los judíos había una creencia de que cada persona tenemos un ángel guardián. Y efectivamente en el capítulo 1, verso 14 del libro de Hebreos, se nos dice que estos ángeles son estos ministros de Dios para servir a aquellos que hemos de heredar esta salvación. Pero la Biblia no enseña acerca de un ángel guardián para cada persona. Eso no es bíblico, pero sí es popular, tristemente, dentro de la iglesia cristiana. Es muy triste. Y digo que es muy triste porque no solamente se hablan en el nombre de Dios palabras que Dios no dijo, sino lo peor es de que hace distraer, hace resbalar, hace que el creyente quite su mirada y su confianza de Dios y la ponga en una persona místico, mitológico, no real. Los ángeles son efectivamente ministros para servir dentro de los intereses de Dios, aquellos que hemos heredado esta preciosa salvación. Nada más, pero algo que sí es muy interesante es que cuando hace referencia a estos seres angelicales, por ejemplo en el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando Dios llama a Isaías a su ministerio profético, le sitúa en una visión delante del trono, donde hay estos personajes llamados serafines, que en la Biblia se les asocia con la presencia y con la gloria de Dios. Y cuando empieza a describir Isaías esta visión en el capítulo 6 de Isaías, nos empieza a decir que tenían estos 6 alas, estos seres angelicales. Con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies, quizás haciendo referencia a la santidad de Dios. Digo quizás. Pero lo que sí dice es que con 2 cubrían sus ojos. En otras palabras, a estos seres angelicales, según la visión de Isaías, no les era permitido contemplar la gloria de Dios. Y Jesús, usando, repito, todas estas ideas, dice: ¿qué tan importantes serán para mí estos pequeñitos? Que si los mismos serafines no pueden poner su mirada en el Dios único y verdadero, el cual está sentado en su trono, estos ángeles tienen una libertad de comunión, una libertad de acceso, porque representan lo más precioso para Dios, lo que más le costó al entregar la vida de su Hijo y redimirnos y rescatarnos por precio de sangre, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, cosas corruptibles de este mundo, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y Jesús es enfático con esta ilustración diciendo: ¿cómo serán importantes para Dios estos pequeñitos que han creído en Él? Que sus ángeles no tienen necesidad de cubrir su rostro cuando están en la misma presencia de Dios. La respuesta está en el verso 11.
Jesús ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. Y lo describe muy bien el apóstol Juan en muchos lugares. Y es, yo creo que muy apropiado para nosotros recordar este precioso texto que hace tantos años aprendimos y tantas veces repetimos y tanto hemos compartido, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense la manera, el tamaño del amor de Dios. Cuando Pablo quiere hablar de eso, dice, es tan profundo, es tan ancho, es tan profundo que alcanza el lugar donde estamos tú y yo, es tan ancho que nos comprende a todos, es tan alto que nos reconcilia a Él, que es imposible poderlo comprender. Necesitamos orar para que nos sea revelado la magnitud del amor de Dios. Y Juan dice, es de tal manera, tan alto, tan ancho y tan profundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente verso, 17, apoya lo que acabamos de leer en este verso 11. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuán importantes son los pequeñitos para Jesucristo? La respuesta está en este verso 11 de nuestro texto, Mateo 18. El Hijo del Hombre ha venido a salvar a todo aquel que estaba perdido. Así de importantes son nuestros hermanos en Jesucristo para Dios. Para Jesús no es cualquier cosa, pues, que se pierda aquel por el cual Cristo murió, aquel por cuya alma Él ha pagado un grandísimo precio. Discípulos, semillosos, en la familia de Dios todos tenemos el mismo valor. No hay creyentes de primera, no hay creyentes de segunda. Por eso a mí me duele mucho a mí. Hay personas que esto no le afecta, pero por alguna razón esto me afecta mucho a mí. El hecho de que nosotros podamos ocupar un edificio no en el prime time. Los de primera categoría se reúnen a las 11 y nosotros de segunda o tercera categoría nos reunimos a la 1, a las 2 o a las 3. Sé que esto pudiera no ser importante para algunos, pero por alguna razón mi conciencia no me lo permite, ¿no? Estamos orando por algo diferente. Pero en la familia de Dios no hay discípulos de primera, de segunda y de tercera categoría. Mucho cuidado, familia de Dios, con menospreciar, con estimar menos, con mirar hacia abajo, con ignorar, con no voltear a ver, con no darle el saludo a un pequeñito, un creyente por el cual Cristo murió. Y antes de pasar a la segunda reflexión, dejo aquí algunas preguntas que retomaremos en nuestro tiempo de conversación. La primera es, ¿a quiénes dentro de Semilla tienes tiempo de no saludar? ¿A quiénes nunca has saludado? De las personas que están con nosotros, ¿hay gente que no conoces? ¿Qué dones te ha confiado Dios con el propósito de ser de bendición a esta hermosa comunidad que no estás usando otra vez? ¿Qué dones que Dios te ha confiado para servir a sus pequeñitos y edificar su reino en y a través de su iglesia has recibido de Dios, pero que no estás usando el día de hoy? Cuidado, porque pudiera ser que estás menospreciando a estos pequeñitos por los cuales Cristo murió. Vamos a la segunda reflexión, la familia de Dios, el peligro. Versos 12 y 13. ¿Qué les parece? Me encanta cómo enseña el Señor. Nos pone a pensar y nos pone delante de la verdad. Y les dice a los discípulos y nos dice a nosotros. ¿Qué les parece? Y nos va a platicar una parábola famosa, ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. La mayoría de nosotros hemos escuchado la parábola de las 100 ovejas, ¿verdad que sí? Pero estamos familiarizados con ella desde el punto de vista de Lucas, no de Mateo. Y valdría la pena hacer una pequeña comparación
entre los dos momentos en los que Jesucristo comparte esta preciosa parábola. Si me permiten, les leo Lucas capítulo 15. Esta parábola de la oveja perdida en Lucas pertenece a una trilogía, si lo recuerdan. La trilogía de la oveja perdida, la trilogía de la moneda perdida y la tercera es la del hijo pródigo. En estas tres parábolas Jesús resalta los mismos principios. El Padre no parará hasta encontrar a una de sus ovejas, 1 y 2. El segundo principio es que hay gozo en el cielo cuando el Señor encuentra a una de sus ovejas. Esa es la perspectiva de Lucas, no la de Mateo. Vamos a recordar cómo presenta la parábola Lucas. Dice Lucas 15, versos 1 al 7, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo, tercera mención de la palabra gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente. Esta oveja en esta parábola representa a una persona que es un pecador, que está perdido, que se arrepiente. Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí en Lucas, pues, parece ser que a quien les está hablando son a estos fariseos llenos de fastidio, de envidia, de religiosidad, al repudiar y rechazar lo inclusivo que es Jesucristo para los pecadores y para los publicanos. Pero en el caso de Mateo, no les habla a fariseos, les habla a sus discípulos, a ti y a mí. Y no nos habla acerca de su amor por los perdidos, sino de el deber de nosotros hacia las ovejas del Señor. En el caso de la parábola contada en el Evangelio de Lucas, el pastor sin duda es Jesucristo, el cual no parará hasta encontrarnos. Pero en el caso de la parábola en Mateo, los pastores somos tú y yo. Y a veces la oveja no regresa. Eso es interesante. Y el énfasis no es el gozo. El énfasis es nuestro deber de ir a buscar a aquellos que se han extraviado. Es un contraste muy grande. En una habla acerca de los de afuera, en otra habla pues acerca de los de adentro. Más observaciones, más reflexiones en nuestras células que han sido de tanta bendición y de tanto crecimiento para nosotros. Cuando un creyente se descarría, piensa en un creyente descarriado. Quizás estás pensando en Hope. No. Hope fue con su esposito, Montalvo, a dejar a la mamita de Montalvo a Tijuana a tomar el avión. Eso no significa descarriado. Cuando un creyente se descarría, cuando es engañado, cuando es distraído de su confianza en Dios. Por eso es tan importante la sana enseñanza, que es conforme a la piedad, a la persona y la obra de Jesucristo. Porque empezar a enseñar fábulas distrae a la gente. Y la semana pasada vimos el peligro y las consecuencias de extraviar a las personas. Pero sí, las personas pueden extraviarse. Un hermano que cambia de domicilio o simplemente que la hora de la célula ya no le acomoda, eso no es extraviarse. Algunos de nosotros, algunos semillosos en este micrófono se han despedido de nosotros por A, B o C razón, pero no han dejado de confiar en Cristo. No han dejado su comunión con el Señor. Y en muchos de los casos
unos con otros, si bien ya no se reúnen acá y no están usando sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo en el contexto de semilla. Eso no es un hermano descarriado. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos acerca de cómo se descarría un creyente y cómo debemos de manejar este asunto. Les leo un par de textos. El primero es recurrente, vamos a él, yo no sé si cada mes. Gálatas 6 otra vez. Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales necesitan restaurarle. O sea, él, una vez más, Pablo hace frente a la indiferencia de nosotros los cristianos cuando alguien se aparta de Jesús, cuando alguien es engañado, cuando alguien es extraviado. Él asume que ninguno de nosotros seremos lo suficientemente fríos, carnales y desatentos a lo que Jesús nos enseña como para que ignoremos el hecho de que alguien extraviado ya no está entre nosotros. Él dice: si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ustedes que aman a Dios y a su prójimo, ustedes que en la parábola de la oveja perdida representan al pastor que van tras la oveja que quizás vuelva, quizás no. Restáurenle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Yo en todo este consejo veo a Jesucristo como te ha traído con cuerdas de amor, como ha sido tan paciente contigo, como ha tenido tanta misericordia de nosotros, considerando que no somos otra cosa más que polvo. Santiago, me llama mucho la atención el apóstol Santiago, porque él es el hermano del Señor, que cuando Jesús llevó a cabo su ministerio, los evangelios nos presentan a un Santiago y a una familia del Señor que no creía en Jesús. Pero la Biblia también enseña que este apóstol Santiago se convirtió en un pilar de la iglesia en el Nuevo Testamento cuando Jesús mismo se aparece delante de él y delante de muchas otras personas. La vida le cambió cuando consideró la resurrección de Jesucristo y cuando su hermano, a través de la resurrección, Romanos capítulo 1, verso 4, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. Todas estas enseñanzas, todas estas cosas que él había guardado en su corazón, de repente cobran vida. Y en el capítulo 5, terminando su carta, en los versículos 19 al 20, antes de dejar su pluma a un lado, que es generalmente el lugar donde queremos dejar el sabor de boca, donde ponemos las palabras más importantes o el legado de nuestro mensaje, allí mismo hace referencia a esta enseñanza de Jesús diciendo: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Jesús nos está llevando a caminar como Él caminó, a vivir como Él caminó, a amar como Él amó, a ser pacientes como Él lo es. Y cubrirá multitud de pecados, y sabemos que el amor, y solamente el amor, es capaz de cubrir multitud de pecados. Y ahí Santiago deja la pluma. Este es el llamado de los cristianos, a cuidarnos unos a otros, a no ser indiferentes. Es triste cuando hay tantas conexiones en nuestra célula o tantas personas físicamente en nuestras células que las personas que ya no están ni siquiera nos hemos dado cuenta, o aquí mismo. Cuando no están, no es algo verdaderamente que nos quite el sueño. Eso es triste y Jesús está poniendo el dedo en la llaga, señalando que esto en nosotros necesita modificarse. Cuidado que no menosprecien a los que han creído en Jesucristo. Recuerden, para Dios, sus ángeles ven el rostro del Padre. Son muy importantes porque Jesucristo ha venido a dar su vida por todos los perdidos. Me hace pensar en Caín y Abel. Otro texto que traigo recurrentemente, pero me impresionó mucho cuando estudiamos Génesis 4,
Me impresiona mucho, esta historia de Caín y Abel me impresiona mucho. Nosotros sabemos que Caín acaba con la vida de su hermano Abel por envidia. Y hay tantas explicaciones acerca de este hecho, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención de esta historia es cuando la sangre de Abel, su muerte, clama por justicia, y este clamor llega a los oídos del Dios Todopoderoso con palabras de amor y de misericordia, nuevamente, porque ya le había hablado de esto el Señor a Caín. Nuevamente se acerca a Caín y le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Dándole oportunidad para que haya una confesión. ¿Estás de acuerdo? No le acusa ni lo reprende. Qué paciente es nuestro Dios. Dándole una oportunidad para el arrepentimiento, y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué? ¿Acaso yo soy guarda? Ahora resulta, Dios, que yo soy guarda de mi hermano. ¿Qué respuesta? ¿Qué le responderías a Dios cuando te pregunta por algún hermano que ya no está entre nosotros? ¿Qué? ¿Acaso yo soy su dueño? ¿Me tiene que reportar a mí? ¿Soy su jefe? ¿Soy su guarda? ¿Esa es la respuesta que Jesús merece? ¿Esa es la respuesta que Jesús está buscando de nosotros? ¿Qué respuesta crees que Jesús quisiera escuchar de ti cuando te pregunta acerca de un hermano extraviado que ya no está? Esta la dejamos para la conversación. ¿Qué respuesta crees que Jesús quisiera escuchar de ti cuando Él te pregunta por un hermano que ya no está? Sé que estás pensando en 2 o 3 diferentes respuestas, y gracias a Dios que estás pensando. Yo también pienso, la primera es: Señor, de entrada ni siquiera he orado, pero ¿me permites tener un tiempo de oración y de reflexión al respecto? ¿Podemos platicar de esto en una semana mientras oro y por tu palabra y por tu espíritu me revela, Señor, la condición de mi corazón? Pudiera ser un buen principio, ¿no? Última reflexión, versos 13 y 14. La familia de Dios, en principio, ¿quiénes son los más importantes? En segundo lugar, la familia de Dios, los peligros. Y finalmente, la familia de Dios, ¿cómo mide su éxito? Y estamos en una cultura donde si no mides el resultado de tu trabajo, es imposible, se dice, pues controlar los outcomes o el resultado de tu trabajo, ¿no? Entonces, en esta cultura, bueno, pues todo se mide. Y esta idea ha llegado a la iglesia, y el éxito de una iglesia a veces se mide por el número de personas que asisten a una reunión. El éxito de una iglesia a veces se mide por los ingresos que se reciben, por la generosidad de su iglesia, de qué manera pudiera estar haciendo impacto en las misiones, etc. Hay muchos indicadores que pudieran hablarnos del éxito de una iglesia. Pero vamos a ver o escuchar para Jesús cuál es el concepto de éxito. ¿Les parece? Versos 13 y 14. Y si acontece que la encuentra, ¿se fijan? Aquí no vuelve la oveja necesariamente. Aquí hay un sí de la duda. Porque como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Yo estaba recordando esta mañana algunas conversaciones, todas motivadas por el amor, pero el amor es sufrido, ¿no? Duras son las heridas del que ama. A veces esas conversaciones son difíciles. Invitar a una persona a la reflexión. Me acuerdo cuando mi mamacita hace tiempo íbamos en su automóvil, yo no iba manejando mi esposa, íbamos a algún lugar de la Ciudad de México, habíamos estado, no sé, 3, 4 años en Chicago, íbamos a visitar la Ciudad de México, y mi mamita me dice: oye, ¿te acuerdas de fulanito? Sí, ¿cómo no me acuerdo? Bueno, pues tiene problemas con su esposa, tiene 2 meses de separado. No me digas, mamita. Sí, y lo tengo en el teléfono, habla con él. Si te paso a mi hijo, quiere hablar contigo. Y yo, ¿qué está pasando?
Me estoy enterando de lo que está pasando con esta persona. Mi mamá lo tiene ya en el teléfono y le dice, sí, mi hijo quiere hablar contigo. Yo, o sea, por lo menos, espérame, déjame marinar un poco mi mente, mi corazón, déjame orar a algo, o sea. Hola fulanito, ¿cómo estás? Y pues hay que tener la conversación complicada porque teníamos tiempo de no hablar y pues el Señor dice, y cuando tu mamá te marca, pues, ¿no? Es la mamá pastora, pues. Entonces, le hice la pregunta y fue súper honesto porque me quiere mucho. Me dijo tal y como fueron las cosas, que él había fallado en su matrimonio. Yo, en el automóvil, le puse una imagen de cómo sería su vida 20 años después, cuando no tuviese el respeto, el cariño y la honra de sus hijos y de sus nietos, que podría perder lo más por lo menos, que lo pensara 2 veces, que se humillase, que el perdón de Jesús nos capacita para poder pedir perdón. Y me escuchó y esa tarde habló con su esposa y ese matrimonio se recuperó, gracias a Dios, ¿no? Digo, yo sé que todos tenemos muchas historias como esa. Aquí mismo, entre nosotros, digo, no puedo dar detalles ni nombres, pero también en Tijuana recuerdo una conversación que tuve con una persona que queremos todavía mucho y que muchos de ustedes conocen y que fue engañado, fue extraviado y de repente él estaba usando la fe como mercadería y estaba de una manera desordenada, viviendo, bueno, increíble. Y entonces hablé con él, pero hablé con él como un papá a un hijo, ¿no? Pero son conversaciones complicadas. Y nunca regresó. Nunca regresó. Digo, estas oraciones, estas conversaciones, por eso dice esta parábola. Si acontece que regresa, ya no depende de nosotros, ¿estás de acuerdo? Pero sí depende de nosotros amar, servir, orar, presentar la verdad. Y dice Judas, algunos aborreciendo aún, arrebaten del fuego, aún aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Demasiadas historias. Pero hay una que no puedo dejar pasar, que ustedes conocen, que quiero traer otra vez. El pastor Chuck Smith de Calvary Chapel platica en su libro Porque la gracia todo lo cambia, de una triste historia de un hermano muy cercano de él, quien se fue con otra mujer. Era un colaborador, era un amigo, era un siervo de Dios que fue engañado, ¿no? Por una mujer extraña que le robó la mente, que le robó el corazón. Y entonces su esposa, deshecha, destruida, le llama y le dice, ve y habla con tu amigo, por favor. Y entonces el pastor Chuck Smith, con mucha fragilidad y vulnerabilidad, cuenta la historia y dice, yo llegué, llevaba mi Biblia, sí estaba muy dolido, estaba triste, pero estaba un poco movido como una respuesta a la invitación de su esposa, pero no sabía necesariamente cómo iba yo a reaccionar al verlo, qué le iba yo a decir, ¿no? De repente se apodera de él el espíritu de Nehemías y le agarra las barbas y le empieza a golpear, ¿no? Porque así es lo que hacía Nehemías en su libro a las personas que estaban rompiendo el pacto con su Dios. Pero dice Chuck Smith, cuando yo vi a mi amigo y vi a esta chica, mi corazón se llenó de tristeza. Y empecé a llorar y el llanto me vino de lo más profundo de mi alma. Me sentí avergonzado porque no tuve palabras para hablarle. Solamente me puse a llorar por el estado en el que vi a mi amigo tan miserable. Y lo único que pude hacer es levantarme y entre sollozos decirles, discúlpenme por favor. Y se fue. El domingo siguiente, su amigo estaba sentado con su esposa, buscando una reconciliación. Qué increíble, ¿no? A veces no tienes que decir mucho, ¿no? Esa historia, la verdad es de que me ha podido mucho. Y sí, si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más
por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda una de estos pequeñitos. Cuando hablamos de deportes, yo estoy súper desencantado con los deportes. Ya hace 10 años que la selección no nos dan, dije, olvídense de los deportes. Pero bueno, a los que todavía les gusta el deporte, cuando se habla de promedios del 99% en cuanto a pases, ¿no? Pensando en el fútbol americano, un promedio de 99% de pases completos, o un jugador de tenis 99% de partidos ganados. Es un porcentaje enorme. Y pudiéramos decir, no, Señor, la mayoría de los semillosos estamos aquí. El 99% de la gente que ha creído y confiado en ti, estamos perseverando en ti. Y la pregunta es, ¿el Señor se pondría feliz por esa estadística? ¿Son las estadísticas y los números los que pueden reflejar el éxito en el ministerio de una iglesia? ¿Cómo es una familia cuando pierden a un ser querido? Esta realidad en la ciudad, en México, y me imagino que en otros países también, de las madres buscadoras, ¿no? Hijos desaparecidos, jovencitos que nunca más regresan a su hogar. Ahora con el huracán Otis, 30 personas, dice el gobierno, desaparecidas en México. ¿Cómo viven? ¿Cómo pueden descansar? ¿Cómo pueden dormir sabiendo que un miembro de su familia está perdido? Y si eso es, como dice Jesús, en las cosas terrenales, nosotros siendo malos, no podríamos medir el éxito de una familia si uno de nuestros miembros se pierde. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo? ¿Cómo mide el éxito? Bueno, pues el Señor lo mide así. No es voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos que se pierda una de estas ovejitas. Mi pastor en Chicago, el pastor Bill Hybels, a quien traigo de vez en vez a colación, no tenía muchas cosas que pedirme, excepto recurrentemente me decía: Héctor, recuerda, ni una oveja perdida. Y eso me marcó muchísimo. O sea, ante una situación, ante una controversia, ante una dificultad, escuchar ya no las palabras de mi pastor Bill Hybels o de tu pastor Héctor, sino de nuestro pastor Jesucristo. No es voluntad de Dios que nadie se pierda. No es voluntad de Dios. Dios no mide el éxito de una iglesia con estadísticas. 99%, no. De los que me diste, capítulo 17 de Juan, Padre, ninguno se perdió. Capítulo 6 de Juan, esta es la voluntad del Padre, que de los que Él me dio, ni uno de ellos se pierda. Y aquí lo repite otra vez, porque no es voluntad de Dios que los que Él ha ganado con su sangre, que son parte de su familia, que han creído en Cristo, se pierdan y vivan vidas sin provecho, sin significado y sin fruto. No estamos hablando de que la salvación aquí está de por medio. Estamos hablando de creyentes que viven vidas terribles, sin futuro, sin propósito, sin rumbo. Preguntas para la reflexión, chicos, para platicar. ¿Qué necesitamos hacer como células? ¿Qué necesitamos hacer como semilla? Pero también como células. Antes de la pandemia nuestras células estaban explotando. Muchísimas personas en nuestras casas. Algunas de ellas se fueron, repito, por diferentes razones. Como Job, llevando a su suegra al aeropuerto, ella no se ha descarriado. Pero como célula, ¿qué pudiéramos hacer para recuperar? Para encontrar aquellas ovejitas extraviadas y engañadas por el pecado y por los espinos y por los afanes de esta vida. ¿Cuál sería una buena respuesta que como célula podríamos darle a Jesús cuando nos pregunte por estas ovejitas que Él nos confió? Otra vez, ¿cuál sería una buena respuesta que pudiéramos darle a Jesús cuando Él a la célula nos pregunte por estas ovejitas que Él nos confió? Y en tercer lugar, ¿tarea de quién es
ir por ellas. ¿Cómo podríamos implementar, familia, la política celestial de ninguna oveja perdida? ¿Cómo podríamos implementar la política entre nosotros de ninguna oveja perdida? Entre semana, en las células, si crees que esto ya fue mucho para ti, por favor no te aparezcas en tu célula. Porque esta semana en células vamos a tomar un tiempo para poner nombres de personas que ya no están, para orar sobre estos nombres y para disponernos todos a ir por ellos. Pero si esto te incomoda, por favor, esta semana no vayas a la célula. O si quieres regresar a la célula, quizá esta semana no sea la semana como para que vayas. Obviamente estoy hablando irónicamente. Gracias, Señor, te damos por tu preciosa palabra que nos incomoda. Pero qué precioso, Padre, porque todos nosotros tenemos un lamento, un quebranto, un deseo, Señor, de ser como tú. Todos nosotros somos conscientes de esta naturaleza pecaminosa que sigue en nosotros y que no se irá de nosotros hasta que estos cuerpos de nuestra humillación sean revestidos de tu gloria en el día de tu resurrección, Señor, de nuestra resurrección a tu semejanza. Mientras tanto estamos en esta lucha, Señor, de llevar nuestros pensamientos y nuestras obras cautivas a la obediencia de Cristo. Y esto no es fácil. Por eso, en esta lucha, Señor, es que te pedimos ayuda. Que nos permitas poner nuestra mente donde tienes tu mente, en nuestro corazón, donde tú tienes tu corazón. Y donde esta advertencia que apenas comienza en este capítulo 18, Señor, nos haga reflexionar y nos haga, Señor, actuar no como Caín, indiferentes a la necesidad de nuestros hermanos, sino como Jesús, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Edifica tu iglesia, oramos en tu nombre. Amén.